Hola, ¿ya tomaron su cafecito del día? Si no lo hicieron, este es el momento para hacerlos. Bienvenidos a una nueva temporada de Jesús en Tono Café. Jesus and my coffee, that's all I need to start my day. No matter what's out there waiting, my worries fade away. Mola contenta. Bueno, como ya dijimos, bienvenidos a otra temporada, esta vez de invierno, y creemos que todos los años vamos a tener temporadas de invierno y de verano. Por lo menos por ahora sí. Así es la vida del estudiante. Y arrancamos justamente con un tema que viene como muy vinculado al podcast. Muy vinculado al podcast, coincido totalmente. Y es en cuanto, no sé qué título le pusimos, Lo veremos. pero es en cuanto justamente a las palabras. Las palabras que usamos, lo que decimos, sí. Y el impacto que estas tienen en nuestra vida. Y quiero decir que estoy muy influenciada bastante por uno de los libros que estuve leyendo que se llama Cuidado con esa boca, de Tony Evans. Y quiero leerles un fragmento que es parte de la intro, por así decirlo, del libro. Y dice así: un filósofo griego invitó a algunas personas muy influyentes y poderosas a su casa para cenar 2 noches sucesivas. Les dijo que la primera noche disfrutarían de la mejor comida y la segunda noche les servirían la peor comida. Cuando llegaron sus invitados, el criado puso delante de ellos un estofado de lengua. La noche siguiente, los invitados regresaron a la casa del filósofo para cenar. Esta vez esperaban la peor comida. Una vez más, los criados sirvieron un estofado de lengua. Tremendo. Tremendo. Eso quiere decir que la lengua puede hacer o muy bien o muy mal, porque es la peor comida o la mejor comida. Y cuando yo leía esto, como que me miraba y pensaba en la importancia que yo le estaba dando a la lengua y a mis palabras, y me daba cuenta de que la importancia que le damos se refleja en cuánto la cuidamos. Claro. Si no cuidamos lo que decimos, entonces mucha importancia no le estamos dando. Y en cómo la usamos. La podemos usar para hacer el bien, para bendecir, para inspirar, para aliviar el dolor, para dar una palabra de aliento. O la podemos usar para hacer el mal, Aleluya. para maldecir, para herir, para crear discordia, para crear conflictos, para el chisme. Tremendo. Ese tema, Ese tema lo vamos a tocar en otro episodio que ya se está preparando. prepárense. Y bueno, eso. Y yo pensaba en el hecho de que no deberían salir las dos cosas de la misma boca. Tremendo. Y en cuanto a eso, yo me voy a meter. Yo sí, así, me meto. Cuando yo estaba preparando este tema, porque nosotras, ustedes no saben, pero los preparamos por separado, pero después nos ponemos como a charlar. Cuando decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que yo compartir sobre el impacto de las palabras, sobre lo que puede hacer uno con su boca y lo que puede decir uno? Y el Señor primeramente me hacía una pregunta, y es: ¿por qué fruto querés que se te conozca? Y acá Ruth hablaba de que no podrían salir de una boca las mismas cosas. No debería uno poder hablar cosas buenas y también hablar cosas malas, sino que o tengo un fruto o tengo el otro fruto. Entonces yo en cuanto a eso quería leer un pasaje, porque qué más importante que ver lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla en la palabra de Dios. Entonces yo les voy a invitar a que leamos todos juntos San Mateo, capítulo 12, versículo 33 al 37. Bastantes versículos. Espero no confundirme. Yo lo busco acá como si lo tuviera. Lo voy a leer y vos escuchá, porque no lo tiene para leerlo. Bueno, lo voy a compartir y vamos a leer este precioso pasaje que son palabras de nuestro Señor Jesús, que dice así: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Acá dice algo fuerte. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio.
porque por sus palabras serán justificados, y por tus palabras serás condenado. Amén y amén. Este pasaje de nuestro Señor Jesús, y también esta pregunta que el Señor me hacía a mí, es ¿por qué fruto querés que se te conozca, que se sepa de vos? El Señor Jesús en este pasaje nos hace entender de que nada de lo que decimos está vacío, y que nada de lo que nosotros decimos cae como en la nada delante de Dios, por así decirlo, porque dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta delante de Dios. O sea que primeramente tenemos que saber que todo lo que decimos, cada palabra, cada comentario, cada cosa, incluso hasta lo que pensamos, pero principalmente lo que hablamos, por lo que se trata este episodio, rendiremos cuenta delante de Dios. Y dice palabra ociosa, y yo meditaba en que es algo ocioso, ¿no? Que es algo, que serían palabras ociosas, y el Señor a mí me hacía ver que no es solo hablar pavadas, que también puedes hablar pavadas una vez en cuando, se puede reír, puede hacer un chiste, son esas malas palabras, esos malos pensamientos y cosas que expulsamos a través de nuestra boca, críticas hacia otro, chismes, como decía Ruth, que lo vamos a tratar bien en un episodio como dijo Ruth, incluso hablar algo que Dios te manda que no hables. Esto es una palabra ociosa, porque Dios te dijo no lo hables. Ya cuando Dios te dice que no, tenés que saber que de eso vas a rendir cuentas, porque no estás agradando a Dios. Y algo que me llama mucho la atención del pasaje, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que, y ahí es donde yo me examinaba, y también que mi pastor una vez me dijo, si yo solo puedo hablar cosas comunes, si yo solo puedo hablar de cosas vacías y vanas, sea como series, novelas, chismes, pavadas, y en mi boca solo entra eso, es porque es lo que está abundando en mi corazón. El tesoro que está viendo en mi vida son cosas comunes, cosas vanas, cosas pasajeras, y por eso es lo que sale de mi boca. Si en mi boca no hay nada de Cristo, no hay bendición, no hay una alabanza a Dios, no hay cosas del Señor, hablar de las grandezas de Dios, es porque eso no está abundando en mi corazón. Por eso el Señor Jesús nos dice, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. O sea, yo puedo bendecir a otro, puedo dar aliento a otra persona, puedo hablar de Cristo si en mi vida hay de Cristo, y como en mi vida hay de Cristo es porque vivo buscando de Cristo, porque vivo buscando agradarle a Él, porque obro y tengo los frutos de Cristo, del árbol bueno. Esa es la manera de que de mi boca salgan cosas buenas, porque del buen tesoro de mi corazón sale, de mi diario vivir con Cristo. Ayer teníamos un cierre de un estudio donde nos enseñaban que la alabanza, la doxología, es el desborde de un diario caminar con el Señor. Entonces yo creo que de mi boca va a haber alabanza a Dios, va a haber bendición para el otro, aliento para el otro, quizás un testimonio, una palabra de Dios para el otro, si en mi vida hay un diario caminar con Dios. Y eso es un poquito lo que yo quería sumar a lo que vos estabas hablando, esto de lo bueno y lo malo que puede salir de una boca. Uh-huh. Esto es lo que yo meditaba al menos un poquito. Es verdad, y en cuanto a lo que vos decías de esto de que del buen tesoro del corazón salen buenas cosas, o del mal corazón, algo así, sí, salen malas cosas. Justamente yo pensaba y meditaba en la importancia de las palabras, porque por ejemplo yo es como que sabía que eran importantes, pero no era tan consciente. Claro. Es como que sí, lo entendés, pero tengo que hablar bien y todo, pero es como que no, o sea, en sí no le daba la importancia que le tendría que dar. Y en eso me daba cuenta de esto, de que nuestras palabras reflejan lo que hay en el corazón, o sea, lo que verdaderamente pensamos y creemos. Y si, por ejemplo, hay incredulidad en nuestra vida, eso se va a reflejar en nuestras palabras. Sí, totalmente. Y otra de las cosas por las cuales pienso que, y medito en lo que leía del libro, es en cuanto a que las palabras son importantes, porque es una de las armas que más utiliza Satanás. Tal cual, es cierto. Incluso cuando decimos Señor. Y sí. Para esto tengo un versículo en Mateo 16, 21 al 23, y dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y bueno, lo que yo meditaba en este versículo era que justamente aunque nuestra lengua pueda parecer que está diciendo algo en términos cristianos, es como que siempre tenemos que fijarnos de que lo que decimos esté guiado por Dios, Sí. por el Espíritu Santo, y sea su voluntad lo que decimos, más allá de que creamos Señor y no sé Sí, qué. sí. No, porque incluso uno puede decir Señor, primero por costumbre, porque uno Sí. lo aprende y aprendes a decir Señor incluso hasta para todo. Como decir, ay Señor, cuando te olvidas algo o así, que uno lo puede aprender por costumbre. Pero cuando vos decías esto, recordaba que nuestro pastor ayer nos lo decía. O sea, uno puede decir cosas que en términos cristianos pueden parecer como bien o humildad o ciertas Claro. cosas. Pero ¿qué no- es lo que Dios quiere? Claro, o está guiado por Dios lo que vos estás diciendo, o es de tu propia carne y tu naturaleza que quizá no es humilde, o de tu naturaleza que quizá no se quiere reconocer. Como que esas cosas nos las decía. Sí, sí, como que uno puede decirlo, pero acá de que sea real, Sí, y hay una frase que saqué del libro, perdón. ese libro debe estar buenísimo. Sí, está bueno. Que dice, podemos usar la palabra Señor y aún esas palabras pueden provenir del mismísimo diablo. Tremendo. Por eso creo que es muy importante que dejemos que el Señor no solo sea, porque decir Señor es como decirle que es mi de dueño. vida. Sí, Entonces, que no solo sea el dueño de mi vida aparentemente, sino que sea el dueño también de mis palabras y de tal todo. cual. Sí, sí. Bueno, sumando un poquito a lo que vos decís, de que el Señor sea el dueño de nuestras palabras, no solo el dueño de nuestras vidas. Lo maravilloso de la Biblia, que es algo que, no sé, es como que quiero decirlo, es que encontramos como la respuesta a todo, incluso la aclaración a todo lo que podamos tener dudas, como decía Ru, esto de decirle Señor y que puede ser el mismísimo diablo. Incluso el mismísimo Jesús le dice, me dicen Señor, Señor, mas no hacen lo que yo les digo. O sea, podemos decirle Señor, Señor y no estar obedeciendo al Señor y decirle Señor. O sea, es impresionante, pero eso suele suceder, esa ambigüedad en la vida del creyente, de decirle Señor a Dios, pero no dejar que señoree sobre nuestras vidas, porque eso es lo que hace un Señor, señorea sobre toda tu vida, incluso hasta sobre lo que decís. Y bueno, yo quiero compartir un versículo que quizás no es tanto lo que estaba diciendo Ruth, pero tiene grandemente que ver, Tiene porque que ver, algo que tiene que ver. aprendí es que la palabra de Dios está toda conectada y todo lleva a lo mismo, nos lleva a Dios y a lo que Dios quiere. Entonces quiero compartirles, este capítulo va a estar lleno de versículos, abundancia de versículos hay. Quiero compartirles en Colosenses 4:6 que dice Pablo, es algo que le dice Pablo a los colosenses. Les dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esta palabra es impresionante. Pablo nos da un término muy importante que es sazonadas con sal. A lo largo de la Biblia, cuando Jesús utiliza la sal para hacer referencias, la sal cumplía dos funciones en toda la historia de los hebreos. Primero, condimentar la comida para que tenga sabor, y segundo, para que la comida no se pudra. La sal lo que hacía era conservar la comida. Bañaban la comida con sal y de esta manera la carne se conservaba y no se pudría. Y bueno, Pablo les está dando un consejo a los colosenses al tratar con los demás. O sea, con la misma iglesia, pero también les da el consejo con los de afuera. Sean vuestras palabras sazonadas con sal, sean vuestras palabras con gracia. Y lo que el Señor me hacía meditar cuando yo leía este corto versículo, y es que cuando uno se llena del Espíritu Santo, cuando busca obedecerlo, cuando busca y deja que Dios obre en uno y busca uno que Dios lo cambie, porque uno al final lo que quiere es ser cada día más como Cristo y menos como nosotros. Esto empieza a suceder. Nuestras palabras pueden ser sazonadas con sal y con gracia. Algo que yo medité a lo largo de todo esto es imposible que mis palabras estén sazonadas con sal, sean con gracia, si yo no tengo la transformación del Espíritu Santo en mi vida. Cuando dejamos que el Espíritu Santo de verdad nos transforme y moldee nuestras vidas, algo que aprendí es que como esforzándome yo por cuidar mis palabras, yo mentalmente, tipo, voy a esforzarme por cuidar todo lo que voy a decir, no pasa.
Sí. No, incluso se te va la lengua, o sea, aunque lo intentes. Por eso es que es tan necesaria la oración para poder tener esas palabras sazonadas con sal. Y es que lo que yo digo tiene que dar testimonio de Cristo. Yo creo que sazonado con sal es eso. Es un testimonio, son palabras de sabiduría de Dios, son palabras que dan testimonio de Cristo, porque si somos la sal de la tierra quiere decir que sazonamos, o sea, damos el sabor a Cristo, y no solo eso, sino que venimos a conservar en la tierra, como decíamos, esto mantiene los alimentos sin que se pudran. Venimos a traer a Cristo, a salvar a las vidas y que no se pudran. Pero esa es la analogía, ¿no? Como esa comparación. Entonces, la importancia de que mis palabras sean sazonadas con sal, pero mis palabras van a ser sazonadas con sal si yo tengo a Cristo en mi corazón, si yo vivo a Dios verdaderamente, porque algo que aprendí es que cuando vivís a Dios y Dios te lleva a estar en oración, y cuando vos estás en oración, si se te escapa algo, porque uno es humano, somos humanos, si se te escapa alguna cosa, Dios automáticamente te advierte. Es como que el Espíritu Santo viene y te dice, eso que dijiste no me gustó, y literalmente te lo dice. Te dice, eso por donde estás llevando la conversación no me gusta, llévalo para otro lado, desvíalo ya. O sea, me ha pasado de estar llevando la conversación para un lado y que Dios me diga, ¿qué estás haciendo? Y yo decir, y tener que desviar completamente el tema, porque Dios me decía, no quiero que vayas por ahí, yo quiero que hables de esto que yo estoy haciendo, ¿no? De esto que no me agrada, y tener que llevar la conversación hacia donde Dios quería. Pero es importante para eso tener al Espíritu Santo en uno, para poder tener esas palabras sazonadas con sal y hablar lo que Dios quiera que uno hable. Bueno, y un poquito de eso, que cuando uno... lo que yo quería decir era eso, más que nada, que cuando uno abunda en Cristo, abunda en ser lleno del Señor, la gracia del Señor, y las cosas que Dios hace empiezan a abundar en nuestro hablar, en nuestra boca. Y es algo, el buscar ser llenos de las cosas de Dios en nuestro hablar, creo que es lo más hermoso que hay. Yo no creo que haya nada mejor que hablar de Cristo, principalmente, que nuestra boca, lo que salga, agrade a Cristo. O sea, podemos hablar cosas comunes, humanas, obvio, uno estudia, uno hace cosas, no vas a estar, vende la kiosquera algo y le vas a estar diciendo, amén, no. Pero sí el que cuando, por ejemplo, uno está hablando con alguien, el poder llevar la luz de Cristo, el poder llevar esa palabra sazonada con sal, eso de Dios a la persona, para mí es lo más hermoso que hay. Y bueno, siguiendo un poquito más en el tema, hablando de lo que Dios quiere para con nosotros, quiero leer otro versículo, porque yo lo dije. Te lo permito. Muchas gracias. Yo dije, este episodio va a abundar en versículos, porque mientras preparaba este tema era como que Dios me hablaba algo y me decía, y esto es esto, y como que me llevaba a seguir indagando en la palabra. Y voy a leer un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Este pasaje en todas las Biblias se llama Imitadores de Cristo, o Sed Imitadores de Cristo, ahora no me acuerdo bien, pero va por ahí. Entonces quiero como que tengan esa pauta mientras leemos estos breves versículos. Versículo 18 al 20 en Efesios 5 dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este versículo es maravilloso, porque bueno, dice algo al principio, no os embriaguéis con vino. Bueno, era otro contexto, nosotros creo que no nos embriagamos con vino. Yo me asusté cuando empezó. Dijo, molo, ¿por dónde vas a ir? Pero básicamente, más que nada, yo lo comparto primero porque dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, y continúa diciendo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y esto nos da una pauta muy grande. Primeramente, que tenemos que ser llenos del Espíritu, que eso creo que todo el cristiano, todo creyente debe buscarlo, que algo que estoy aprendiendo a lo largo de este tiempo últimamente con lo que nos comparte y nos enseña nuestro pastor en nuestra iglesia es, no se trata de saber o entender o leer mucho la Biblia, que sí, está muy bueno que uno lea la Biblia, que busque de Dios. Se trata de ser llenos del Espíritu. Y ahí el entender la Biblia o leer la Biblia es de otra manera. Entonces algo que esta pauta de ser llenos del Espíritu, que es lo que todo cristiano debe buscar, y consecuentemente veo
como esa seguida. Uno al momento de leer la palabra siempre como que está bueno detenerse y ver, bueno, dijo esto y después de esto nos dice, y esto me llama mucho la atención porque dice antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y veo que el hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales es consecuencia de ser llenos del Espíritu. Entonces veo la importancia que para que mi hablar sea una alabanza continua a Dios, porque no hablo de estar diciendo gloria a Dios, aleluya, quizás todo el tiempo, sino que lo que de mi boca salga sea agradable a los ojos de Dios. Eso es en alabanza a Dios, porque doy un testimonio, muestro a Dios a través de mi hablar que quizá no es como el de los demás. No digo malas palabras, no critico a otros todo el tiempo, no hago chistes de doble sentido, que también pasan mucho esas cosas. Todo eso, si yo hablo como a Dios le agrada, mi hablar es una alabanza a Dios, porque es un testimonio de Dios. Entonces veía la importancia de ser llenos del Espíritu Santo para que esto pueda ser real y para que en mi hablar haya alabanza y acción de gracias a Dios todo el tiempo. Algo que yo meditaba también con esto, con el ser llenos del Espíritu, es que también el hablar bien, como lo dije hace unos minutos atrás, no se consigue humanamente. Yo no puedo hacer que mi forma de hablar cambie con una fórmula humana, inventar una fórmula para yo decir, bueno, esto no lo voy a decir más, o voy a cuidar lo que digo humanamente, con mis fuerzas humanas. Sino que mi hablar cambia es cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando en mi vida verdaderamente habita el Espíritu de Dios y vivo en una relación constante con Dios, entonces mi relación constante con Dios me lleva a dar testimonio de Dios todo el tiempo. Esto yo lo quiero dejar claro, no hay forma humana, no existe una fórmula para que nosotras hoy hablemos bien. No es que porque seamos cristianas nuestro hablar y nosotras decir ser cristiana ya me hace hablar bien. No, es el tener una relación con Dios, el ser lleno del Espíritu Santo, lo que hace que cuando yo hable lo que Dios quiere que yo hable, que no diga lo que Dios no aprueba, e incluso si llegara a decir algo desde mi carne, que Dios me reprenda. Que Dios me haga ver que lo que estoy diciendo está mal y me permita retroceder, como por eso está el Espíritu Santo que nos alerta todo el tiempo. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo, no tengo a Dios en mi vida, mi boca va a ser un desastre. Todo lo que hable no va a tener un sujeto, un sostén, porque todo lo que yo voy a decir va a ser dar rienda suelta a mi carne, al tesoro malo de mi corazón. Pero si Dios habita en mí, incluso si yo hablara algo, se me escapara algo que no agrada a Dios desde mi carne, que el Espíritu Santo me advierte y me hace alertarme para no seguir diciéndolo. Por eso veo la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando soy lleno de Él, todo lo que abunda en mí es de Él. Pero cuando no soy llena del Espíritu Santo, abunda todo lo demás, todo lo que desagrada a Dios. Y eso es un poquito lo que yo meditaba. Creo ¿no? que tocaste el punto más fuerte e importante de este episodio, que es eso justamente, ser llenos del Espíritu Santo. Sí. Porque, como decías vos, no hay una fórmula para hablar bien o no hay un secreto humano. Humano, tal cual. Pero sí hay un secreto y es esto justamente de ser llenos del Espíritu Exacto. Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, justamente los frutos del Espíritu Santo están en nosotros y de nuestra boca salen los frutos, sale amor, paz, gozo. Tal cual. Pero cuando no somos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de la carne. Tal cual. Y salen los frutos de la carne. Sí. Entonces sale envidia. Celos, contienda, todo, sí. Entonces me parece muy importante lo que dijiste. Así que muy bueno. Te pongo un 10. Y bueno, yo mientras preparaba este episodio, tengo un amigo. ¿Un amigo? Presentárnoslo. Sí, no vino hoy, pero no, me no vio, va a me salir. vio que estaba armando y me dijo, yo te dejé un montón de consejos ya. Y vos no lo estás leyendo, Y hija entonces mía. me dijo, espero que vayas y los leas ahí en el episodio. Y bueno, mi amigo se llama Salomón, para los que los conocen, es muy conocido. Y muy sabio. Sí. Muy sabio nuestro amigo Salomón. Nuestro amigo Salomón. Sí, nuestro. Sí. Y tengo un par de versículos y encima de un solo capítulo. O Tremendo. sea, en realidad él tiene un montón de consejos acá. En este, Disponible para todos.
Encima, por si querés tener una excusa y no tenés esta Biblia física, ¿sabés lo que existe, Ruth? La Biblia App. La Biblia App. Así que podés leer a Salomón donde quieras, de donde quieras, en el idioma que quieras, en el lenguaje que quieras. En la traducción que quieras. Claro, 1960. Si no entendés la 1960, tenés NTV, NBI, TLA, PBLA, de todo tenés. Y bueno, agarré de un solo capítulo. Él tiene... Uf, De esto puede hablar toda todo la el noche. día. ¿Por qué se han dicho? Todo el día, toda la noche. Las 24 horas. Las 24 horas del día. Y bueno, les voy a leer en el capítulo 15, versículo 1. Todos son consejos sobre la lengua, sobre las palabras. Aleluya. En el capítulo 15, versículo 1 dice: La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. En el versículo 2, la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Aleluya. En el versículo 4, las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. Aleluya. No, es tremendo. En el versículo 7, los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Como que se va cerrando todo. Ujú. En el versículo 23 dice: A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. En el versículo 28, el corazón del justo piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Aleluya. Y solo quiero agregar, como hacer énfasis en realidad, En en ese. esto de el corazón del justo piensa bien antes de hablar. Ujú. Ya está. Ah, eso sí. Sí. Me parece totalmente tremendo. ¿Por qué contestás así? No, pero... No, pero, o sea, yo cuando leía estos versículos era Sí. como, qué sabiduría que tenía este hombre. No, y qué inspirado por Dios también. Tal cual. Y esto del corazón del justo piensa antes de hablar, es como, bueno, por eso la importancia de todo lo que dijimos a lo largo de este episodio, de ser llenos del Espíritu. Porque el Espíritu Santo te alerta de cada cosa que nosotros podamos decir o hacer. Entonces es impresionante estos consejos de Salomón que compartía Ruth, me parecen maravillosos y muy bueno para que los sigan leyendo en sus hogares y que los tengan en cuenta para... Si incluso quieren estos versículos llevárselos en una libretita, anotarlos y hacer su devocional diario y seguir meditando, porque estoy segura que Dios les puede hablar mucho más de lo que hemos estado hablando a lo largo de este episodio. Dios puede enseñarles un montón de cosas de estos versículos que compartió Ruth. Y yo tengo más versículos, Ruth. ¿Y de quién? No vas a poder creerlo. ¿También te dijo? También me habló nuestro amigo Salomón. No, ¿qué crees? Entonces seguimos con Salomón, pero porque no solo lo habla a lo largo de ese episodio, en casi la mayoría de todos los proverbios Salomón habla de esto. Entonces yo voy a compartir otro proverbio, Ruth, Bien, que es bien. el proverbio número 12, versículo 18, que habla del impacto que tienen las palabras. Justamente lo que Ruth nos hablaba un poquito al principio, y se los voy a leer, que dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ya ahí te dije bastantes cositas. Pero yo lo voy a relacionar con otro versículo más, que está en otro capítulo de Proverbios. Este es Proverbios 12, 18. Y tenemos otro proverbio más. Pero porque acá Salomón nos dice algo muy importante. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ser sabia. Yo quiero ser sabia. Claro. Para que mis palabras puedan ser medicina al otro. Para que no sean golpes de espada hirientes cada vez que yo hablo, que a veces me pasa. Que incluso me pasa y me ha pasado de tener formas de hablar que son golpes de espada. Y eso, como dice Ruth, destruye, en uno de los pasajes que Sí. leyó, destruye el espíritu. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo quiero ser sabia. Quiero tener palabras de medicina. Y medicina es ofrecerle a otro la sanidad y el consuelo del Señor, palabras de aliento y de bendición. Entonces yo les voy a leer cómo podemos hacer nosotros para ser esas personas sabias, que sus palabras sean medicina y que no destruyan el espíritu.
Y esto se encuentra en Proverbios 1:7. Y creo que este versículo es de Chapel más conocidísimo. Sí. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén y amén. Si yo quiero que mis palabras sean como medicina, si yo quiero poder transmitir el amor de Dios y su sabiduría por medio de mi hablar y ser una herramienta de Dios, o sea, que yo pueda ser un testimonio y que mi hablar sea una bendición para otros, tengo que tener temor de Dios. El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría, o sea que incluso hay más todavía para ser sabios. Pero para empezar, para comenzar, si yo quiero tener palabras de medicina en mi vida, debe haber un temor a Dios. Y el temor a Dios no es miedo, es algo que se nos enseña siempre. No es que yo le tengo miedo a Dios, es que soy consciente de que Dios me ve y quiero agradarle con mis hechos. Y si yo quiero agradarle con mis palabras, si quiero agradarle con lo que hago, ¿qué es lo que voy a hacer? Como decía Salomón en otro de los pasajes que tiene Ruth acá, el corazón del justo piensa antes de hablar. El temor de Dios nos lleva a pensar antes de emitir lo que estamos por emitir. Nos lleva a reflexionar si eso de lo que estamos teniendo ganas de hablar está por agradar a Dios. Y a veces somos muy impulsivos y lo primero que se viene a la mente lo tiramos. Largamos. Y qué grave que es eso. Sí. Pero creo que nos pasa a todos, Sí, nos ha sí, pasado alguna vez. Sí, y no sé si te pasó de que alguna vez por una cosita que parecía mínima se terminó transformando en una discusión interminable. Ardió Troya. Sí. Bueno, claro, sí, me ha pasado de tirar una cosita, Uy, me pasó hace poco, que no lo dije ni siquiera con esa intención, y ardió Troya, de verdad, y ahí es donde uno tiene que estar como, Señor, perdóname, no tuve que haber dicho esto por querer esto, Señor, perdóname por haber tratado así, o haber herido a esta persona con esto. Es impresionante, pero pueden pasar muchas cosas y el poder y el impacto que hay en las palabras. Por eso hice las palabras bueno, no me acuerdo la palabra exacta, pero bueno, las palabras del... no, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, pueden nuestras palabras ser algo que haga arder todo, que se arme un desorden tremendo. Entonces, bueno, por eso yo veía la importancia del temor de Dios y también veía cómo toda la palabra de Dios va en conjunto. Yo tengo temor de Dios y cuando tengo temor de Dios también busco ser lleno del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habite en mi corazón. Y cuando soy lleno del Espíritu Santo, lo que abunda en mi boca es lo que agrada a Dios. Entonces es como que todo se conecta. Todo se conecta, es impresionante, pero la palabra de Dios, yo creo que si uno se sienta a leer, de verdad va a encontrar que todo nos acerca a Dios y nos lleva a ser cada día más como Dios quiere. Y eso es un poquito lo que yo tenía para sumar en este momento, Ruth. Muy bueno, muy bueno. Y hablando de eso, de lo de... Arde Troya. De lo de que arde Troya. Yo en realidad tenía un versículo en Santiago que creo que cuando pensamos en las palabras en la boca, generalmente pensamos en este versículo que creo que es uno de los más conocidos en este tema. Y cuando yo estaba armando lo que iba a decir y todo eso, después, o sea, tenía anotado este versículo que lo había leído hace bastante y después lo leí de nuevo al final y fue impresionante. O sea, cómo cierra todo, como que todo cobra sentido. Todo concluye claro, en algo, sí. Y bueno, lo voy a leer. Léalo, señora. Si digo algo, no lo sé. A mí me gusta que escuchen la palabra. Está muy bien. En Santiago capítulo 3, versículo 2 al 6, y después del 8 al 12, no sé por qué. Porque así es, Ruth. No sé por qué hice eso. Bueno, del 2 al 6 dice, está en la versión NTV. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Aleluya. Capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos.
De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque, como sí. decíamos. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Y esto también es lo que decíamos de que Satanás usa muchas veces la lengua. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. No. Tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Aleluya. Bueno, y ves que está inspirado por Señor. O sea, porque ¿por qué veo que está inspirada por Dios? Porque Jesús decía, no puede haber lo bueno y lo malo en nosotros. Jesús nos decía, o hacerte el árbol bueno y su fruto bueno, o hacerte el árbol malo y su fruto malo. Y acá Santiago está diciendo, no pueden brotar agua dulce y amarga de una boca. Es loquísimo. Y encima es re loco porque esto pasa mucho de que al Señor sí le alabamos, Sí. le damos gracias, está todo bien. Pero dice, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen, o sea, con el hermano como que... No, y bueno, y también Jesús nos habla mucho de esto a lo largo de su ministerio, de cómo muchas veces si nosotros no estamos pudiendo amar al hermano, en realidad no estamos amando a Dios y no es sincera la alabanza de nuestro corazón a Dios. Porque el amar a Dios me lleva a amar a mi hermano consecuentemente, a verlo como lo que dice acá, creado a la imagen de Dios. Entonces es muy importante que veamos esto, que si en nuestra boca hay alabanza a Dios, pero después hay maldición al hermano, realmente, ¿qué tan llenos estamos siendo de Dios? ¿O es simplemente una fachada de cristianos? Claro. Y eso parece muy confrontativo, lo que estoy diciendo es bastante chocante. Sí, no, pero es verdad. Pero es real, es una fachada de yo como cristiana o verdaderamente amo a Dios y amo a mi hermano. Desde ahí te da una pauta impresionante de cómo estamos viviendo y de quiénes estamos siendo verdaderamente. Entonces me parece cómo va reconectado todo, Ruth. O sea, cómo muy es loco. Es muy loco que lo que va a salir de mi boca es mi relación con Dios. Sí. Y mi relación con Dios, si es real, determina mi relación con mi hermano. Impresionante. Y para ir finalizando con este episodio, tenemos nuestra cosa favorita. La capsulita. La capsulita para que te lleves en tu corazón, la bebas, la comas, la consumas. Ah, no, igual antes queremos agradecer. Ah, nos estábamos olvidando. Queremos agradecer a... las delicias de Esther. No sé si salió en cámara. Gracias porque creo que comimos fuera de cámara, pero estábamos comiendo. Estaba muy rico todo. Sí, muchas gracias a las delicias de Esther que siempre nos salva los episodios de manera improvisada. Y también gracias a la tienda de Dios que nos viste siempre. Por estos buzos. Por estos buzos preciosos. Ya pronto los podrán tener. Tirada esa. Ponele. Y bueno, ahora sí, la capsulita para cerrar. Si alguien tuviera que conocerte solamente por tus palabras, ¿qué diría de vos? Quizás descubrirías que hay más quejas que gratitud, más enojo que amor. O quizás verías que hace tiempo no hablas de lo que Dios está haciendo en tu vida. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tal vez el problema no sea solamente lo que decimos, sino de qué estamos llenando nuestro corazón. Por eso, esta semana no te propongas simplemente a hablar mejor. Pedile al Espíritu Santo que llene tu vida. Porque cuando Él llena el corazón, las palabras empiezan a cambiar. Y sin darte cuenta, tu boca comienza a transmitir gracia, esperanza y sobre todo el amor de Cristo. Y con eso damos por finalizado este primer episodio de la temporada de invierno. No se pierdan lo que se viene, que
faltan episodios por salir, Tal cual. así que Y si te viste todos los episodios, mirate los episodios de En Intimidad. también, También. si se puede hacer eso es válido. Es válido la sección pequeña de JTC. Seguinos en todas nuestras redes. Gracias por mirar y Chau, chau. adiós. Adiós. Jesus and my coffee. Good love, good grace, good